Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Dios, en esta tarde, pidiéndote, Señor, la asistencia de tu Santo Espíritu, para que todas las palabras, Dios, que el día de hoy se prediquen, Señor, sean conforme a tu voluntad. Prepara, Señor, nuestro corazón y permite, Señor, que tu Santo Espíritu pueda convencer, Señor, de que ciertamente hijos tuyos somos, Dios. Gracias te damos, bendito Padre. En Cristo Jesús te damos muchas gracias, Dios. Amén, Padre. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Vayamos a la Escritura, a este mismo libro de Romanos. Voy a dar lectura, hermanos, a dos pasajes de la Escritura que se encuentran en este capítulo 8, versículo número 11 y versículo número 14. Romanos 8, versículos 11 y versículo número 14. Sigan con su vista, dice así la palabra de nuestro Dios. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a continuar. Recordemos, hermanos, que estamos analizando precisamente los cánones de Dort. Ya vamos un poquito adelantados en este estudio, hermanos. Estamos terminando casi el capítulo número 3 de estos documentos que son de suma importancia. Bien, debemos analizar, hermanos, que este sínodo de Dort marcó una gran diferencia, hermanos, entre las enseñanzas de las doctrinas arminianas. Recordemos ciertamente lo que Jacobo Arminio venía enseñando acerca de la salvación. Que la salvación se puede obtener, según Jacobo Arminio y sus seguidores, se puede obtener por algún mérito que el hombre pudiera hacer o por alguna ganancia que el hombre pudiera hacer para poder obtener esta salvación. Pero nosotros podemos darnos cuenta que estos puntos que pusieron la doctrina arminiana fueron refutados ciertamente por el sínodo de Dort. Recordemos ciertamente que de ese debate que hubo en este sínodo fue de suma importancia, porque de ese debate salieron lo que nosotros conocemos como los 5 puntos calvinistas. Esos 5 puntos calvinistas que deben de estar muy presentes en nuestra mente son los siguientes. Primero, la depravación total, que todos los hombres se encuentran en una condición de miseria. Segundo, la elección incondicional, que Dios te eligió, hermano, para poder ser salvo, no por algún mérito que tú tuvieras, sino que la elección que Dios hizo para que tú fueras salvo fue única y exclusivamente por la gracia de Dios. Tercero, la expiación limitada. Los arminianos piensan que la salvación es alcance de todo el mundo, de tal manera que todos tienen la oportunidad de ser salvados, pero los símbolos de Dort dicen explícitamente que solamente son expiados aquellas personas que fueron elegidas desde antes de la fundación del mundo. La gracia irresistible. Los arminianos piensan que el hombre puede resistirse a la gracia de Dios e inclusive rechazar a Dios cuando te llama. Si él quiere, puede convertirse al Señor. Si él quiere, puede rechazar la gracia de Dios. Pero las doctrinas del sínodo de Dort especificaron de una forma muy clara que la gracia es una gracia irresistible. Cuando el Señor te llama, no hay nadie que pueda resistirse a la palabra de Dios. Y por último, la perseverancia de los santos. El hombre no persevera por sí mismo, hermanos, porque ciertamente en el hombre no hay absolutamente nada que pueda ser bueno, sino al contrario, el que hace que el hombre persevere es el Espíritu Santo que se encuentra en el hombre, y que Dios ha tenido misericordia, hermanos, y que ha derramado ese Espíritu en el corazón de aquellos que han sido elegidos por Dios. Bien, el día de hoy, hermanos, vamos a abordar, como ya les había comentado, el penúltimo artículo de este capítulo número 3, donde este capítulo número 3 tiene como tema general la depravación del hombre, de su conversión a Dios
y de la manera de realizar esta última. Y en este artículo número 15 dice lo siguiente, hermanos. Voy a leer, hermanos, este artículo número 15. Pongamos atención, es de suma importancia también. Dice el artículo número 15. Empero, como el hombre no dejó por la caída de ser hombre, dotado de entendimiento y voluntad, y como el pecado, penetrando en todo el género humano, no quitó la naturaleza del hombre, sino que la corrompió y la mató espiritualmente. Así, esta gracia divina del nuevo nacimiento tampoco obra en los hombres como una cosa insensible y muerta, ni destruye la voluntad y sus propiedades, ni las obliga en contra de su gusto, sino que las vivifica espiritualmente, las sana, las vuelve mejores y las doblega con amor y a la vez con fuerza, de tal manera que donde antes imperaba la rebeldía y la oposición de la carne, allí comienza a prevalecer una obediencia de espíritu voluntaria y sincera, en la que descansa el verdadero y espiritual restablecimiento y libertad de nuestra voluntad. Y a no ser por este prodigioso artífice de todo bien, procediese de esta forma en nosotros, el hombre no tendría en absoluto esperanza alguna de poder levantarse de su caída por su libre voluntad, por lo que él mismo, cuando estaba aún en pie, se precipitó en la perdición. Esto es lo que nos presenta, hermanos, el artículo número 15 de este capítulo número 3, hablando acerca de la salvación y hablando acerca de la gracia de Dios. Bien, pero para poder entender este artículo número 15 lo vamos a dividir, hermanos, en 3 puntos que son de suma importancia, que muchas veces ya lo hemos mencionado, pero que vienen presentes en este artículo número 15 y son estos siguientes. Primero, ¿cómo se encuentra el hombre después de la caída? Es el primer punto que nosotros vamos a analizar. Segundo, ¿cómo opera la gracia de Dios en el hombre? Y tercero, la obra del Espíritu Santo en el hombre, ¿cómo opera? Estos son los 3 puntos que vamos a analizar, que vienen contenidos en este artículo número 15, aunque ciertamente no son todas las enseñanzas que podemos encontrar en este artículo. Pero comprendiendo estos 3 puntos, vamos a comprender claramente lo que nos está diciendo este artículo número 15. Y vamos a comenzar, hermanos, con el primer punto. ¿Cómo se encuentra el hombre después de la caída? Bien. Este punto ya lo hemos analizado una gran cantidad de veces, hermanos. Hemos visto, hermanos, que a causa de la desobediencia del hombre, el hombre ahora se encuentra muerto en sus delitos y pecados. Y lo hemos analizado una y otra vez, hermanos. Pero lo que debe de quedar bien claro, hermanos, es que debemos de comprender cuáles fueron los efectos del pecado. ¿A dónde llevó el hombre, el pecado, a dónde llevó al hombre, hermanos? Porque muchas veces, hermanos, nosotros hablamos del pecado de una forma superficial. La mayoría de las personas hablan acerca del pecado desde el punto de vista moralista. ¿Por qué? Porque piensan que el hombre ciertamente peca cuando está robando, el hombre peca cuando está blasfemando, el hombre peca cuando está adulterando, etcétera. De tal manera que esta es la forma en la cual el hombre piensa que esto es el pecado. Pero podemos comprender, hermano, que el pecado va muchísimo más allá que un simple moralismo. Ya hemos definido anteriormente, hermanos, que el pecado es toda transgresión a la ley de Dios, toda inconformidad a la ley de Dios, hermanos, y toda transgresión a las normas que Dios estableció por medio de su palabra. Debe de quedar bien claro, hermanos, qué fue lo que afectó en el hombre este pecado, hermanos. Primero, cuando el hombre pecó, hermanos, lo primero que quedó distorsionado es la comunión con su Dios. Debemos ver cómo al principio, hermanos, en la narrativa del Génesis, Dios se comunicaba de una forma personal
con el primer hombre, hermanos, y había una comunión muy íntima con el primer hombre en esta tierra. Y a causa del pecado nosotros podemos ver cómo esa comunión se perdió por completo, hermanos. Y no por parte de Dios, hermanos, porque Dios, si nosotros comprendemos la narrativa del libro de Génesis, Dios vino a buscar al hombre y lo que hizo el hombre fue esconderse de la presencia de Dios. El hombre no quería saber absolutamente nada de Dios, hermanos, porque a causa del pecado, esa comunión que el hombre tenía con Dios quedó completamente fracturada. Lo primero que perdió fue la comunión con Dios. Segundo, ya hablamos mucho de la misma forma acerca de la imagen de Dios. Sabemos que la imagen quedó distorsionada, hermanos. La verdadera santidad quedó distorsionada. La verdadera justicia quedó distorsionada. El verdadero conocimiento también quedó distorsionado. De tal manera, hermanos, que a causa de esa desobediencia del primer hombre, esta imagen que Dios había plasmado en el hombre quedó completamente distorsionado por la desobediencia de un solo hombre, hermanos. Por la desobediencia de Adán. Adán era el responsable delante de Dios. Y entonces Adán es culpable de que el pecado entrara ciertamente en esta creación, y a causa de este pecado que entró, esta imagen que Dios puso en el hombre quedó completamente distorsionada. Bien, ya hemos hablado también anteriormente acerca de que el hombre fue dotado al principio con una gran cantidad de virtudes, hermanos. Lo dotó de una gran cantidad de dones. El hombre es un ser pensante. El hombre es un ser inteligente, el hombre es un ser que razona y que tiene un gran conocimiento. Pero lo lamentable, hermanos, es que a causa de la desobediencia del hombre y a causa del pecado, estos dones y esos talentos también fueron afectados por el pecado. Vemos cómo el hombre sigue desarrollando labores sorprendentes, hermanos. Lo único que le faltaría al hombre sería ser cristiano para decir que el hombre es muy bueno, hermanos. Pero podemos ver ciertamente que aún en este desarrollo del hombre, el problema es que tiene mal direccionado el oficio que se encuentra desarrollando en el hombre. En este tiempo podemos ver científicos muy brillantes, maestros muy conocedores de su enseñanza, etcétera, hermanos. El problema es la distorsión del pecado. El problema es que tienen mal direccionado ciertamente el que le dio ese conocimiento, el que le dio esta sabiduría, el que le dio ciertamente todo lo que el hombre posee. No reconocen ciertamente quién fue el que les dio esa sabiduría, hermanos. Entonces podemos ver que todas las virtudes y todos los dones que Dios puso en el hombre también fueron distorsionados por el pecado del primer hombre. También podemos comprender, hermanos, qué pasó con el primer hombre a causa de la desobediencia del hombre. El hombre quedó muerto en sus delitos y pecados. Dice la misma Escritura: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ya hablamos, hermanos, también muchas veces de que en ese momento el hombre no cayó fulmigado, no agarró y el hombre quedó tirado de tal manera como nosotros consideramos que una persona muere. Espiritualmente el hombre quedó completamente arruinado. Pero podemos ver que estructuralmente el hombre siguió viviendo, pero podemos ver que a causa de la desobediencia del hombre, estructuralmente también el hombre tenía que morir, hermanos. Va a llegar un momento que el hombre a lo mejor cumpliría como Matusalén 969 años, pero tendría que morir, hermanos. Y ahí se cumple perfectamente lo que Dios le dijo al primer hombre: el día que me desobedecieras, ciertamente morirás. Entonces podemos ver, hermanos, ciertamente que el pecado que fue introducido en esta tierra, hermanos, no debemos de verlos desde el punto de vista superficial. ¿Por qué no debemos de verlo desde el punto de vista superficial? Porque el pecado, después de que afectó al hombre, hermanos, no solamente quedó afectado en el hombre, sino en todo su quehacer. De tal manera que todo lo que el hombre hace es afectado por el pecado. Y la mayoría de las personas ve al pecado como simple moralismo.
no robar, matar, decir mentiras, etcétera, hermanos, de tal manera que muchas personas piensan que eso es pecado. Si tú le preguntas a una persona que es pecadora, te va a decir, no, yo no soy pecador, porque yo no robo, yo no mato, yo voy a veces a la iglesia, yo a veces, no sé, hago oraciones, etcétera. Todo lo que la mayoría de las personas aparentemente dicen que conocen de Dios, pero no alcanzan a comprender claramente cómo se encuentra el hombre en relación con Dios. De tal manera que el pecado se encuentra en ellos y no solamente hace afectado el hombre, sino todo su quehacer, todo lo que hace el hombre es afectado por el pecado, hermano. Y es entendible, hermano, ciertamente en aquellas personas que no conocen de Dios. Aquellas personas que no conocen de Dios es comprendible que nosotros los escuchemos decir que no pecan, que a fin de cuentas ellos lo que hacen es, tratan de vivir una vida moralmente buena. Como ya lo habíamos comentado, no roban, no matan, no dicen mentiras, a lo mejor una cuanta, como ellos dicen, mentiras piadosas, pero eso no es pecado según ellos. Pero piensan ciertamente que este pecado para ellos tiene un impacto en la vida de los hombres, según el pensamiento de estas personas que no conocen de Cristo. Pero debemos de comprender que el pecado va muchísimo más allá. Es más amplio, hermanos. No es un simple moralismo, hermanos, sino el pecado está llevado al hombre a que todo su actuar y en todo su vivir desagrade a Dios, hermanos. ¿Cómo puede hacer eso, hermanos? Hace a un lado a Dios. Hace a un lado a Dios en el trabajo. Hace a un lado a Dios en la familia. Hace a un lado a Dios en la escuela. Y cualquier cosa que el hombre desarrolla, aquellos que no conocen de Dios, lo hacen a un lado, hermanos. Y es comprensible en aquellas personas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo, porque ciertamente ni siquiera lo conocen. Si no lo conocen, entonces ¿cómo lo van a invocar si no lo conocen? ¿O cómo van a decir que todo lo que están desarrollando es en el nombre de Cristo si ni siquiera conocen a nuestro Señor Jesucristo? Es comprensible en este tipo de personas, pero lo lamentable es que aún dentro del cristianismo existen personas que hacen a un lado a Dios. ¿Cómo podría ser eso, hermanos? Pues sí, hermanos, aún dentro del cristianismo existe lo que conocemos como el dualismo, de tal manera que para estos cristianos nada más Dios opera en el área eclesiástica. Nada más Dios tiene influencia dentro de la iglesia de estas cuatro paredes, ahí sí es donde el Señor está mandando. Pero existen muchos cristianos que en el desarrollo diario de sus actividades no toman en cuenta a Dios, no toman en cuenta al Señor. Nosotros les decimos a este tipo de personas que debe de existir una educación cristiana y dicen, ¿qué tiene que ver Dios con la educación? Nosotros les decimos que tiene que haber una política cristiana y dicen, ¿qué tiene que ver Dios en la política? Tiene que haber una ciencia cristiana y dicen las personas, ¿qué tiene que ver Dios ciertamente con la ciencia? De tal manera que esta forma de pensar es porque no les ha amanecido, es porque simplemente no han alcanzado esa madurez que la misma palabra de Dios está especificando, hermanos. Y nosotros podemos comprender entonces claramente cómo existe un dualismo muy penetrado dentro de la iglesia en este tiempo. A veces decimos que somos cristianos, hermanos, y hacemos a un lado al Señor. No lo queremos en nuestra casa, no lo queremos en nuestro hogar, no lo queremos en nuestro trabajo, hermanos. Pensamos ciertamente que nosotros somos los que somos excelentes para desarrollar el trabajo. Pensamos que nosotros somos los excelentes porque realizamos una ciencia espectacular y estamos dejando a un lado ciertamente al Señor.
Y esto es comprensible, hermanos, porque ciertamente no les ha amanecido. Bien, pero debemos de comprender, hermanos, que llegar a este conocimiento y a esta comprensión, donde Dios es Dios en todo, es una obra del Espíritu Santo. Es una obra donde el Espíritu Santo convence en tu corazón de que de verdad cualquier labor y cualquier oficio que tú estás desarrollando es porque Dios te lo ha dado. Es porque el Espíritu de Dios mora en ti. Es porque ciertamente no son tus fuerzas ni es tu capacidad, sino es el Espíritu de Dios el que te está moviendo para que desarrolles tal o cual actividad, hermano. Pero eso muchos cristianos en este tiempo no lo alcanzan a comprender. Y entonces podemos ver, hermanos, los efectos del pecado. Pareciera para muchos cristianos que hacer a un lado a Dios en tu hogar no es pecado. Pero ciertamente es pecado, hermanos, hacer a un lado al Señor en cualquiera de las actividades donde tú estás desarrollando. Decirle al Señor, no te necesito en mi hogar. Decirle al Señor, no te necesito en mi trabajo. Decirle al Señor, no te necesito en cualquiera de las actividades que tú estás desarrollando o que estamos desarrollando, implicaría decirle al Señor, no te necesitamos. Eso es pecado, hermanos, porque ciertamente estamos haciendo a un lado al único que nos puede ayudar. Estamos haciendo a un lado al único que nos ha dado vida. Estamos haciendo a un lado al único que es Señor de todo, hermanos. Segundo, ¿cómo opera la gracia de Dios en el hombre? Ya hemos hablado de una forma muy clara, hermanos, acerca de un nuevo nacimiento. En los mismos cánones de Dora hablamos, hermanos, que es necesario que se predique la palabra de Dios. Cuando se predica la palabra de Dios, dice la misma Escritura que proviene una fe en el hombre. Porque la misma Escritura dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y entonces empieza a existir un cambio en la vida de las personas. Dicen los cánones de Dora, hermanos, de una forma muy clara en los artículos previos, que es una obra milagrosísima, que no alcanzamos a comprender cómo Dios va transformando el corazón del hombre, hermano. Después de que el hombre se encontraba con un corazón duro, dicen los mismos artículos, que ahora lo hace un corazón que responda a la palabra de Dios. Dicen los mismos artículos que después de que en el hombre existía el no querer, porque por más de que se le predicaba la palabra de Dios a las personas, rechazaban la palabra de Dios, el Espíritu Santo hace que ahora las personas quieran. Tenían una voluntad completamente distorsionada por el pecado, hermanos, y dicen los mismos artículos que el Espíritu Santo es el que transformó esa voluntad y la transformó de una forma sorprendente, que ahora no te estás llevando de la fuerza, sino que esta voluntad poco a poco va cambiando hasta que tú alcances a comprender ciertamente que tu responsabilidad es obedecer la palabra de Dios, que tu responsabilidad ciertamente es seguir a aquel que te ha dado vida, hermanos. Anteriormente el hombre se encontraba en una condición perversa, hermanos. Y me refiero en una condición perversa a decir que el hombre es malo, porque cada labor y cada acción que hacía, lo hacía por su propia voluntad, no dirigido por el Espíritu Santo ni por la palabra de Dios, que es lo que te lleva a desarrollar obras buenas, hermanos. Entonces, después de ser una persona mala, entonces el Espíritu Santo hace que ahora todo lo que hay en ti sea bueno, hermanos. Pero es bueno no por ti, sino es bueno porque la obra que tú estás desarrollando es por medio del Espíritu Santo que se encuentra en ti, hermanos. Recordemos que anteriormente el hombre era rebelde y nos rebelábamos a la palabra de Dios de una forma abierta, hermanos. Y eso inclusive nos sucede como cristianos. Nos predica la palabra de Dios
Y la misma palabra de Dios nos confronta con nuestra vida. Anteriormente nos rebelábamos y decíamos, no estoy de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, porque nos confrontaba con nuestra vida. El Espíritu Santo cambia el corazón del hombre. Y después de ser rebeldes, ahora nos sometemos a lo que la palabra de Dios dice, a la que la palabra de Dios está explicando para nuestra vida, porque dice la misma palabra de Dios que es para nuestro bien. No alcanzábamos a comprender y nos rebelábamos ciertamente a la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y ahora, en vez de ser rebeldes, ahora somos obedientes a la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y esto nos lleva, hermanos, como ya lo mencionamos anteriormente, a realizar buenas obras, a que el hombre realice obras conforme a la voluntad de Dios, obras que Dios de antemano ya había preparado para que nosotros anduviéramos en ellas. Y debemos comprender, hermanos, que en este artículo número 15 nos está expresando, hermanos, que este cambio que existe en el hombre no es otra cosa más que la gracia de Dios, hermanos. La gracia de Dios que está actuando ciertamente en el hombre por medio de su Santo Espíritu. Si no fuera por la gracia de Dios, hermanos, la voluntad seguiría siendo rebelde. El hombre seguiría teniendo el corazón tan duro. El hombre seguiría siendo malo. El hombre seguiría rebelándose a la palabra de Dios. Pero solamente debemos de comprender, hermanos, que es la palabra de Dios y la gracia la que hace que el corazón del hombre cambie, hermanos. Podemos ver ciertamente cómo ahora, por la gracia de Dios, empieza a haber este cambio en el hombre, hermanos. Es comprensible, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 11 y versículo 14. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, versículo 11 y 14. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos, dice la Escritura, son hijos de Dios. Veamos de una forma clara lo que nos está diciendo el apóstol Pablo y le está diciendo a la iglesia romana, a la iglesia de Roma. El Espíritu que levantó a nuestro Señor Jesucristo es el mismo Espíritu que se encuentra con nosotros. No es un espíritu diferente, hermanos. El Espíritu que le dio vida a nuestro Señor Jesucristo es el mismo Espíritu que se encuentra en nosotros actuando, hermanos. Muchas veces pensamos que son diferentes espíritus, pero no, el Espíritu Santo es el mismo, hermanos. Recordemos, hermanos, la divinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermano. Pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios y desde arriba reina con poder. Entonces, nuestro Señor Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo por su Santo Espíritu. Y es el mismo Espíritu que nuestro Señor Jesucristo tenía cuando fue levantado de entre los muertos, hermanos. No podemos decir, hermanos, que es otro Espíritu, sino es el mismo Espíritu, el Espíritu Santo que actuaba en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo que ahora actúa en nosotros, hermanos. Por eso dice la misma palabra de Dios, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, hermanos. Ya hemos hablado, hermanos, que ciertamente cuando nosotros tenemos un nuevo nacimiento, el Espíritu Santo es el que nos da vida a nosotros.
Es el que hace que nosotros cambiemos de muerte a vida, hermanos. Ahora, dice también la misma palabra de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es muy claro lo que está diciendo la palabra de nuestro Dios en el libro de Romanos, versículo 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Cuáles son las afirmaciones que muchas veces escuchamos de aquellos que ni siquiera conocen de Cristo? Dicen, todos somos hijos de Dios. Eso es lo que hemos escuchado muchas veces por ahí. Porque piensan que Dios no es un Dios cruel, que pueda condenar a sus hijos. Dios, al contrario, piensan que es un Dios amoroso y entonces a toda la raza humana consideran que son hijos de Dios. Pero aquí el apóstol San Pablo está haciendo una limitación, está delimitando claramente quiénes son los que son hijos de Dios y cuáles son los que no son hijos de Dios. Dice claramente, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando nosotros leemos la Escritura, debemos de ver la contraparte. ¿Qué pasa con todos aquellos que no son guiados por el Espíritu de Dios? Son guiados por otro espíritu apóstata. Y este espíritu apóstata no es el Espíritu Santo. Entonces, no son hijos de Dios, hermanos. Es un privilegio para nosotros, hermanos, ser llamados hijos de Dios. A veces, como hijos de Dios, queremos los privilegios. Queremos ser bendecidos. ¿A quién no le gusta ser bendecido en este tiempo, hermanos? Todos. Todos queremos bendiciones, hermanos. Todos queremos los favores de Dios. Pasamos por algún momento difícil y decimos, Señor, ayúdanos. Pasamos por necesidades, Señor, yo soy tu hijo, ayúdame. Y queremos siempre los beneficios de Dios, porque dicen muchas veces, somos hijos de Dios. Y entonces, como Padre amoroso, tiene la responsabilidad de ayudarnos. Pero también tenemos obligaciones y también tenemos responsabilidades delante de Dios. ¿Qué pasa en este tiempo comparándolo, hermanos, cuando tú le das un mandato a tu hijo y tu hijo no te obedece? ¿Tú lo vas a premiar? Claro que no, hermano. Tú lo sometes porque tú estás disciplinando a tus hijos en el conocimiento de Dios. A fin de cuentas, tú estás instruyendo a tu hijo para que cuando él crezca, a su familia también la pueda instruir en los caminos del Señor. Y lo primero que te está pidiendo Dios es obediencia. Entonces, cuando nosotros estamos a nuestros hijos instruyéndolos en la obediencia, nosotros debemos de decirle claramente lo que le estamos pidiendo. Ellos deberían de responder claramente a lo que nosotros estamos pidiéndole. Pero muchas veces los hijos son rebeldes, contumaces y se rebelan a la palabra de Dios. ¿Qué pasa con nosotros, hermanos? Somos verdaderamente hijos de Dios porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y eso es lo que dice la Escritura. Pero no solamente somos hijos de pura palabra, sino que nosotros deberíamos de ser hijos también en obediencia. Muchos ejemplos hay en la Escritura acerca de lo que Dios nos está demandando. Un ejemplo solamente voy a poner, hermanos. La gran comisión. Nuestro Señor Jesucristo claramente dijo, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo iba a tomar su lugar de autoridad y le dijo a los discípulos, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él es el que tiene toda autoridad. Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes. Por lo tanto, dice la Escritura, id y haced discípulos a todas las naciones.
Está dando un gran mandamiento a aquellos que son hijos de Dios, de que debemos de proclamar las virtudes de aquel que nos levantó de las tinieblas a su luz admirable. Y debemos de proclamar para que cuando se les predique la palabra de Dios, la palabra haga efecto en el corazón de las personas que fueron elegidas y puedan tener un nacimiento, un verdadero nacimiento, hermanos. Y no por obra de nosotros, sino por obra de Dios, el Espíritu Santo. Pero tenemos esa responsabilidad nosotros de anunciar la palabra de Dios. Pero cuando se dice predicar la palabra, no simplemente está diciendo que nosotros hablemos acerca del mensaje de salvación, porque también con el mismo testimonio que nosotros damos día con día, también estamos predicando la palabra, hermanos. A veces acabamos de nacer en Cristo y no conocemos la Escritura, pero con el testimonio, hermanos, muchas veces el testimonio habla más que las palabras, hermanos. Decimos que somos cristianos, pero nuestro testimonio dice completamente lo contrario. Dice la misma Escritura, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas veces, hermanos, aún dentro del cuerpo de Cristo y de los cristianos, las personas no se quieren comprometer, hermanos. No se bautizan. ¿Por qué no se bautizan, hermanos? Porque piensan que al bautizarse están ligados a la iglesia y entonces hay un más compromiso y tienen que estar domingo tras domingo, culto tras culto, y es lo que las personas no quieren, hermanos. No quieren esclavizarse, pero no alcanzan a comprender estas personas que en el momento en que tú te estás bautizando, estás entrando en pacto con Dios y ahora eres parte del pueblo de Dios, hermano. Y el Señor empezará la obra en tu vida. Y va a llegar un momento en que tú hagas una profesión delante de la iglesia y delante de Dios, y entonces serás verdaderamente hijo de Dios, hermano. Y no te va a llevar el Señor a la fuerza, sino como dijimos, el Espíritu Santo es que va cambiando la voluntad del hombre de una forma progresiva hasta que el Señor te convence claramente cuál es tu responsabilidad. Dice la palabra de Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Muchas veces, hermanos, como decía el doctor Velázquez, vamos a ser los más sabios del panteón, y a quienes les vamos a predicar son a los gusanos, porque todo el conocimiento que hemos adquirido de la palabra de Dios no lo enseñamos. No necesitamos tener una iglesia para nosotros anunciar la palabra. Todos los días nosotros trabajamos en diferentes actividades. Tenemos oficinas, tenemos hogares, tenemos compañeros, hermanos. Tenemos muchas personas, ciertamente, que se les debe de anunciar, hermanos, y enseñar el conocimiento que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Sin embargo, parece que somos cristianos de la secreta, que no queremos ciertamente anunciar lo que ya se nos ha enseñado. Y ese es un mandato ciertamente de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Ahora, ser hijo de Dios implica ser obediente, hermano. Ser obediente, no nada más venir el domingo, unas cuantas horas, alzar las manos y decir, Señor, gracias, sino todos los días de nuestra vida dar testimonio de que de verdad somos hijos de Dios, hermanos, en obediencia, hermanos. Esto implica que el Espíritu de Dios está contigo, hermano. Que el Espíritu de Dios ha cambiado tu corazón, ha cambiado tu vida, hermano. Tercer punto, la obra del Espíritu Santo en el hombre. En el mismo artículo número 15 dice textualmente este artículo. Allí
refiriéndose en el hombre, comienza a prevalecer una obediencia de espíritu voluntaria y sincera en la que descansa el verdadero y espíritu restablecimiento y libertad de nuestra voluntad. Dice que en el corazón del hombre, ciertamente por la obra del Espíritu Santo, empieza a haber una obediencia y entonces empieza a cambiar la voluntad del hombre. No nos damos cuenta, hermanos, sino que de una forma paulatina, hermanos, el Espíritu Santo empieza a transformar el corazón del hombre de tal manera que cuando nosotros nos damos cuenta ya tenemos una obediencia a la palabra de Dios y a la ley. De tal manera que el Espíritu Santo es el que está cambiando la voluntad del hombre, hermanos. Y esto, hermanos, es obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Muchas veces los cristianos no piensan que el Espíritu Santo está con ellos. Se dicen simplemente cristianos, pero como si nada, igual que cualquier otra persona, viviendo como cualquier otra persona. La diferencia es que van a la iglesia, la diferencia es que leen la palabra de Dios, pero no consideran que el Espíritu Santo esté en ellos, o que los dirija el Espíritu Santo. No alcanzan a comprender que el Espíritu Santo está en ellos y con ellos, dirigiéndolos todo el tiempo. Veamos lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12, del 3 al 11. Dice la palabra de nuestro Dios: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretaciones de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El apóstol Pablo le está diciendo de una forma muy clara a la iglesia de Corintio que toda la labor que realiza la iglesia es por medio del Espíritu Santo. A alguno le ha dado sabiduría por el Espíritu de Dios que mora en él. A uno le ha dado palabra de ciencia por el Espíritu de Dios que mora en él. A uno le ha dado la habilidad de hablar diferentes lenguas por el Espíritu de Dios que mora en él. Y podríamos decir, a uno le dio la virtud de ser chofer por el Espíritu de Dios que mora en él. A uno le dio la habilidad de ser ama de casa por el Espíritu de Dios que mora en él, hermanos. Podemos ver que la obra que hace el hombre cuando se encuentra en Cristo es una obra exclusivamente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que se encuentra en el hombre de una forma perenne, de una forma continua, hermanos. No se aparta del hombre ni siquiera un momento, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que piensan muchas veces las personas? Las personas piensan: yo he desarrollado una gran empresa porque soy muy talentoso, porque soy muy inteligente. Yo no necesito de Dios. Hay muchas personas que dicen: he logrado todas estas riquezas porque soy muy hábil, porque soy muy inteligente y porque tengo la capacidad para hacer eso y más. Me ha dado fuerzas. Pero veamos la diferencia, cómo piensan estas personas que no conocen de Dios y lo que piensa el apóstol Pablo.
El apóstol Pablo en 1 Corintios 15:10 dice así, hermanos: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. El apóstol Pablo hace una gran diferencia de las actividades que está desarrollando y de su propia personalidad. Está diciendo que todo lo que hace el apóstol Pablo no lo hace él, aunque de una forma física el apóstol San Pablo lo está desarrollando, pero el que está obrando es el Espíritu de Dios en Pablo. Está diciendo: yo he trabajado más que cualquiera, pero no yo, sino la gracia de Dios que está en mí. Debemos de recordar las palabras que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pablo cuando iba camino a Damasco. Jesús le dijo: instrumento útil me es este para predicar ante reyes, ante gobernadores, ante gentiles y ante todos aquellos que le voy a poner enfrente. Y veamos ciertamente cómo el apóstol Pablo cumplió ciertamente con la obra que Dios le había encomendado. Y dice el apóstol Pablo: he trabajado más que cualquier otro, no minimizando la obra de los otros apóstoles, no, sino cumpliendo con la obra que Dios había puesto en el apóstol Pablo y diciendo: no soy yo, sino la gracia de Dios que está en mí. De la misma forma, Pedro fue capacitado para desarrollar su obra que Dios puso en Pedro. De la misma forma, Felipe. De la misma forma, Lutero. De la misma forma, Calvino. De la misma forma, cada uno de aquellos que Dios trajo para poder anunciar el Evangelio, cumplieron con el propósito que Dios puso en la vida de estos hombres. Pero cada uno de ellos debe de decir: no soy yo, sino la gracia de Dios que está en mí. O de otras palabras, el Espíritu Santo que se encuentra en mí, hermano. Y ahora la pregunta: ¿cuál es la diferencia de estos hombres que Dios ha llamado en las diferentes épocas y nosotros? ¿Será diferente espíritu el que tenía Pablo, o el que tenía Pedro, o el que tenía Juan, o el que tenía Lutero o Calvino? ¿Será diferente el espíritu que ahora mora en nosotros? El Espíritu Santo, como dice 1 Corintios, es el mismo. El mismo espíritu que levantó a Cristo, es el mismo espíritu que hizo que Pablo predicara, es el mismo espíritu que hizo que Lutero se levantara en contra de la iglesia de Roma, y es el mismo espíritu que ahora mora en nosotros. Entonces, ¿por qué este letargo en este tiempo en el cristianismo? ¿Será ineficacia del Espíritu Santo? Para nada, hermanos. Entonces alcanzamos a comprender que todavía existe rebeldía en el hombre en este tiempo. Todavía nos estamos rebelando a ser guiados por el Espíritu Santo. Inclusive, algunos pueden pensar que ni siquiera el Espíritu Santo está en ellos. Pero nosotros que somos llamados hijos de Dios, y como dice la palabra de Dios, todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios, deberíamos de trabajar como Pablo, deberíamos de trabajar como Lutero, como Calvino, hermanos, y como cualquier otra persona donde el Espíritu Santo esté en él. Porque debemos de comprender que vamos a ser llamados a cuentas. Y a cada uno va a dar cuentas de las obras que hizo. Dice la Escritura: sean buenas o sean malas. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios? Si Dios puso el Espíritu Santo en el corazón de los hombres que Dios eligió para poder ser hijos de Dios, ¿cómo es nuestra vida, hermanos? ¿En realidad vivimos sometidos a la dirección del Espíritu Santo o seguimos haciendo nuestra propia voluntad?
Pareciera absurdo, hermanos, pero aún dentro de muchos cristianos en este tiempo le dicen no al Espíritu Santo y hacen su propia voluntad. Dice la Escritura, no entristezcáis al Espíritu Santo. Al contrario, debemos de ser guiados por el Santo Espíritu. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos. ¿Cuántas gracias te damos, Dios, en esta tarde? Porque sabemos, Dios, que toda la vida que tiene el hombre, Señor, te pertenece. Nos has levantado, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable. Nos has dado, Señor, tu Santo Espíritu, y ahora vivimos porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, Padre. Gracias te damos. Pero queremos pedirte que podamos ser responsables a este llamado que tú nos has hecho, Dios. Que podamos comprender, Señor, este gran trabajo que tenemos, de dar testimonio, Señor, delante de aquellos que no te conocen. Y sobre todo, Señor, obedecerte, Padre. Gracias te damos, bendito Dios. Convence nuestro corazón, Señor, que tu iglesia pueda comprender, Señor, esta gran responsabilidad. En Cristo Jesús te damos gracias, Dios. Amén.